Ahora hablemos acerca de las técnicas de análisis de información cualitativa. Específicamente vamos a hablar el día de hoy de el análisis de contenido. Y pareciera ser algo tan sencillo y podemos decir en pocas palabras que simple y sencillamente consiste en revisar y analizar cualquier tipo de información que llegue a mis manos con respecto a mi objeto de estudio, con respecto al fenómeno que estoy investigando, pero hacer esta revisión y este análisis de una manera objetiva y sistemática, de una manera ordenada. Poder tomar esos mensajes o poder tomar el contenido y ubicarlo en categorías o en subcategorías. Y algo interesante que aunque estamos hablando de la investigación cualitativa, de las técnicas de análisis de información cualitativa, este análisis de contenido lo podemos realizar haciendo uso de un análisis estadístico. Así que vamos a ver que es una técnica muy útil y que en realidad a lo largo y ancho de todo nuestro proceso de investigación que vamos a realizar, necesitamos estar haciendo constantemente ese análisis de contenido de todo tipo de comunicación que llega a nuestras manos. Berelson nos dice que el proceso del análisis de contenido comienza con la recopilación de esos contenidos, de esos datos, de todo ese tipo de comunicación que puede ser en sus diferentes formas, verbales, no verbales, así como audiovisuales. Mientras que Stalnaker y Krippendorf nos dicen que el análisis de contenido es un método de investigación que es útil para hacer inferencias válidas y confiables. ¿Sobre qué? Sobre esos contenidos, sobre esos datos que tenemos relacionados al contexto en el cual nosotros estamos realizando la investigación. Así que lo que debemos de tener en mente, y por eso también nos recomienda Sampieri llevar una bitácora de análisis, una bitácora de la información que estamos recopilando e ir cada día ubicándola en sus categorías, si es posible ya poder ir identificando los temas para que hagamos esto de una manera objetiva y sistemática y no perdamos algún detalle por no haber realizado ese análisis de contenido de manera diaria y querramos hacerlo 8 días después, 3 días después, un mes después, probablemente ya se nos fue algo de nuestra mente, de esa comunicación no verbal o audiovisual que pudimos haber tenido el acercamiento. Como bien referíamos, puede ser comunicación verbal. Esas interacciones que tengamos con las personas, con los individuos que están participando en nuestra investigación, esas interacciones que los vemos tener y los escuchamos que realizan unos con otros. Recuérdense que también hemos hablado de la observación en días anteriores, en clase anterior, y hemos referido el hecho de que no observamos únicamente con la vista, sino con todos los sentidos. Así que acá también entra en función el detalle de tener los 5 sentidos enfocados en el análisis de contenido y en la recopilación de todo tipo de comunicación que necesitamos tener para alcanzar el propósito, para cumplir el objetivo de nuestra investigación. La comunicación no verbal, ¿cuál es el comportamiento que están teniendo las personas? ¿Cómo son sus interacciones? ¿Cómo son sus actitudes? ¿Cuáles son sus percepciones? ¿Qué nos están queriendo decir con sus gestos, con sus acciones, con el comportamiento unos con otros o con su actitud o reacción hacia X o Y objeto o hacia algún sujeto, hacia alguna persona, hacia alguna afirmación? También está la comunicación escrita. ¿Cómo vamos a analizar esa información que nos han provisto, que puede ser información histórica de la comunidad o del fenómeno que nosotros estemos estudiando, estemos abordando? Que indican las respuestas que las personas podrían estarnos dando en una entrevista, en un cuestionario,
cómo debemos de interpretarlo, cómo debemos de analizar ese contenido, cómo debemos de ubicar esas unidades, cómo debemos de detectar las categorías o la temática de la que las personas nos están manifestando. Alguna carta, inclusive comunicación anónima que en algún momento podría llegar porque las personas no quieren dar su nombre porque han revelado información que puede ser compleja, que puede ser en cierto momento hasta perjudicial. Entonces no quieren verse expuestos a yo revelé esta información porque podrían tomar represalias en contra de mi persona. Entonces analizar de manera objetiva, de manera sistemática. La comunicación con audiovisuales. ¿Qué podemos percibir de lo que se está transmitiendo? Pensemos en un anuncio, qué valores está transmitiendo un anuncio, analicemos una serie de televisión, analicemos el contenido de una película, qué es lo que está transmitiendo, qué contenido sexual tiene, qué contenido con respecto a valores familiares, qué está transmitiendo con respecto al valor de la vida. Así que por eso Sampieri nos recalca, y los autores que él refiere, los teóricos que él también refiere en su libro, de que debe ser algo objetivo y algo sistemático. ¿Qué es lo que vamos a analizar entonces en el contenido que va a llegar a nuestras manos? Algo que debemos de tener en cuenta es de que el contenido que nosotros vamos a analizar, el escrito, la comunicación, cualquier tipo de comunicación que llega a nuestras manos, y debemos de analizarlo, debemos de ubicar primero el universo. ¿Cuál es el contexto en el que se está escribiendo? ¿Cuál es ese tema general del cual las personas nos están hablando o del cual se está describiendo el contenido dentro de esa comunicación que las personas nos están trasladando? Luego de ese tema general o de ese universo, de ese todo dentro de esa comunicación, ¿cuáles son esas categorías de análisis? Pero antes de llegar a estas categorías de análisis, fue importante graficarlo de esta manera porque en realidad lo más pequeño son las unidades de análisis. Entonces, antes de llegar a esas categorías de análisis, es importante que nosotros ubiquemos las unidades de análisis, que va a ser el contenido más pequeño que se encuentra dentro de ese universo, dentro de esa comunicación, que va a ser el contenido más pequeño que se toma en cuenta en una referencia, en una aparición que se hace dentro de esa comunicación. Esas unidades de análisis pueden ser palabras, puede ser un tema, puede ser un ítem, puede ser un personaje, puede ser alguien significativo para la persona, inclusive pueden ser medidas de tiempo o espacio, puede haber una referencia a días o a horas. Así que para llegar a hacer este análisis de contenido, necesitamos detectar bien cuál es la generalidad de la cual la persona nos está hablando o de lo que hay en el contenido de la comunicación, cuáles son esas categorías y cuáles son esas unidades. Si queremos tomar una analogía, hacer una referencia, pensemos en un libro, que es a lo que inmediatamente pensamos cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de revisar documentación o literatura previa. Pensemos en un libro, acá tenemos la imagen de un libro. El universo puede ser el título del libro, porque es el tema general, ¿sí? Es el universo, es el todo del que nos quieren hablar. Las categorías de análisis podríamos decir que son los capítulos que integran ese libro. Son esos capítulos de los cuales se desglosa ese tema general que nos están presentando en el libro. Entonces podría ser que tenga 5 capítulos, 10 capítulos, 12 capítulos. Mientras que las unidades de análisis es ese contenido que está dentro de cada uno de esos capítulos. Así que entonces las unidades de análisis viene siendo el detalle, las pequeñas unidades, las referencias que nos dan dentro del desarrollo de cada capítulo, que pueden ser palabras, pueden ser personajes, pueden ser pequeños temas o temas acotados, las que los capítulos van a ser esas categorías que van a englobar estas unidades para luego el universo ser el libro completo.
Así que recordemos que estamos abordando el contenido de Hernández Sampieri del libro de Metodología de la Investigación, pero en realidad para entender este tema, yo les animo a que vaya al centro de recursos de Hernández Sampieri y ahí va a encontrar la segunda parte del capítulo 7 de recolección de datos y análisis de datos de información en la investigación cualitativa, y ahí van a poder encontrar toda una extensión de lo que se refiere en sí a lo que es el análisis de contenido de la información que pueda llegar a nuestras manos con respecto al tema de investigación que nosotros estamos realizando. Muy importante que no olvidemos que no es algo que debamos hacer a la ligera, y el análisis de contenido lo debemos de estar haciendo durante todo el proceso de nuestra investigación. Tengamos en mente que consiste en revisar y analizar de manera objetiva y sistemática cualquier información que llegue a nuestras manos con respecto al fenómeno, al objeto de estudio o al tema que hemos decidido investigar. Muchas gracias por su atención.